Bueno, ahora sí. Bien, entonces vamos a ver la unidad 3. Vamos a ver la unidad 3. Bien, en la unidad 3, que es esta que está acá, vamos a ver las funciones lógicas y anidadas. Bien, funciones lógicas y anidadas. Aquí vamos a ver lo que es la función i, la función o y la función anidada. Entonces, que son estas que están aquí, sumar sí, contar sí, promedio sí y el averaje. Igual que en las unidades anteriores, audiovisuales, de apoyo, el foro de la unidad 3. Y por acá tenemos las asignaciones, que son estas que están acá. Si vemos la asignación 1, que son estas que están por acá. Bien, aquí necesito que presten mucha atención, pues aquí vamos a ver las condiciones. Bien, entonces aquí tenemos la tabla que vamos a trabajar, que viene siendo como un registro de calificaciones. Y tenemos también las diferentes condiciones que vamos a ir aplicando. Por ejemplo, aquí tengo que me indica, en el estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, mostrar reprobado. ¿Sí? Entonces, en este escenario, vamos a venir por acá y decimos que es igual la función sí. Le doy doble clic y aquí digo la prueba lógica. La función sí está compuesta por 3 argumentos. La prueba lógica, que es la que determina si es mayor o menor que un valor X, en este caso sería esta, que sea mayor o igual a 70. Bien, si esa prueba lógica, aquí coloco la coma para que me pase al segundo argumento, que es si esa prueba lógica arroja un resultado verdadero, o sea que es mayor este valor de la nota final, por eso dice aquí L3. Si L3 es mayor, él va a devolver la palabra aprobado. Pero cuando voy a insertarle un argumento que me va a devolver, en este caso un texto, debo insertarlo entre comillas doble, con Shift 2. Bien, entonces, aprobado, cierro aquí la comilla doble. Mucho ojo con la comilla doble, pues si no colocan la correcta, les va a dar un error. Bien, por lo regular está con Shift 2, esa comilla doble. Si el resultado estuviera, si fuera menor que 70, en este caso, él colocaría la palabra reprobado. Igual, Shift 2, reprobado, cierro comilla doble. Y por último, cierra el paréntesis que abrió la función. Haciendo Enter y ya aquí tengo la palabra aprobado. Bien. Entonces, si hago aquí un doble clic, él automáticamente me hace con la referencia relativa y me completa todo. Puedo validar que si esto está por debajo de 70, dice reprobado. Está por debajo de 70, dice reprobado. Está por debajo de 70, dice reprobado. Bien. Eso es lo más sencillo de la función sí. Bien. Entonces, vamos a ver la condición 2. En la condición 2 nos dice, en el estado 2 debe hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. Bien, de lo contrario que diga reprobado. Y al mismo tiempo, o sea que deben darse ambas condiciones, que la asistencia sea mayor y que la nota sea mayor a 70 para que diga aprobado. Bien, entonces en este escenario vamos a invocar nuevamente la función sí. Y dentro de la función sí, como prueba lógica, vamos a invocar una función que se llama y, la función y, que es esta que está acá. Miren aquí. Doble clic.
Y aquí yo puedo tener varias pruebas lógicas. A diferencia de la función si que utilizamos anteriormente, cuando utilizamos la función y dentro, puedo tener hasta 255 pruebas lógicas que puedo realizar a la vez dentro de esa función. Lo malo de todas esas pruebas lógicas es que si para que me dé una respuesta verdadera, todas las pruebas lógicas deben de dar como resultado verdadero. Bien, si una sola da falso, automáticamente el resultado va a ser falso. Bien, entonces, en este escenario yo le digo aquí que el valor lógico va a ser este, que por ejemplo la asistencia menor, mayor o igual a 20. Si se fijan aquí, él me dice valor lógico, que aquí es donde estoy, por eso está en negrita. Puedo colocar luego de la coma otro valor lógico. ¿Lo ven? Mira aquí donde pasó y me abre un tercero y así va haciendo sucesivamente hasta llegar a 255. Entonces aquí digo nuevamente, el segundo valor lógico va a ser la nota final, mayor o igual a 70. Bien, hasta aquí ya tengo las dos pruebas que me pidió la instrucción. Si cierro el paréntesis acá, él me va a devolver al argumento de sí. Bien, cierro el paréntesis, teniendo en cuenta, muy importante, la cantidad de paréntesis que abren, al final debe ser la misma cantidad de paréntesis que cierran. Bien, entonces si se fijan aquí, ya él está utilizando dentro de la función sí como prueba lógica el resultado de la función y. ¿Ok? Cuando lo cerré aquí, él todavía sigue aquí. Cuando yo presione la coma aquí, entonces él me va a decir, ok, mira, si esas dos condiciones que tú tuviste, que tú indicaste anteriormente, son verdaderas, entonces aquí tú vas a colocar aprobado, comillas doble cerrado, y si fuese falso, comillas doble también, reprobado. Cierro mi paréntesis. Ya aquí cerramos. Bueno, me faltó aquí una comilla doble. Bien, presiono Enter. Vamos a hacer el arrastre. Y ahora miren la diferencia. Vamos a ir analizando. Si se fijan aquí en la función sí tradicional, me dio aprobado. ¿Por qué? Porque estuvimos analizando solamente la nota final, que fuese mayor o igual a 70. En este caso me dio negativo, me dio reprobado, perdón, porque aunque pasando la nota final con 82, el participante no tuvo las asistencias necesarias para aprobar el curso, porque están por debajo de 20. ¿Ven? Entonces, aquí él me va a dar reprobado siempre y cuando él tenga una de las dos por debajo de lo indicado o ambas por debajo de lo indicado. Por ejemplo, si se fijan aquí en la siguiente, esta que está aquí dio reprobado aquí, también dio reprobado acá, pero aquí está 53 y está 12. Si vemos esta, por ejemplo, también está por debajo. Si vemos esta, tiene la asistencia requerida que es mayor o igual a 20, pero tiene por debajo de los 70. ¿Se entiende? Entonces, ese es el objetivo y ese es el objetivo aquí de la función y dentro de la función sí. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora la condición 3. La condición 3 nos habla, por ejemplo, de hacer una función condicional donde muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 o que básicamente es la diferencia entre el estado 2 y el estado 3, que en vez de utilizar la función y anidada, invocando la función i dentro de sí, estamos invocando la función o dentro de sí. La diferencia es que en este caso o quiere decir o una o la otra. Si él cumple con la asistencia o si cumple con la calificación. Entonces, básicamente será lo mismo. Igual si dentro de sí invocamos la función o, que es esta que está acá. Y aquí vamos a indicar el valor lógico. En este caso es que este es lo mismo. Este mayor o igual a 70, perdón, a 20 que estamos trabajando en asistencia. Coma. Y este mayor o igual a 70.
Aquí vamos a cerrar el paréntesis para que nos devuelva a los argumentos de sí. Mírenlo aquí. Presionamos coma. Nos dice si es verdadero. Aprobado. Y si es falso, entre comillas doble, reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis, presiono enter. Y ya aquí nos vamos a dar cuenta, como por ejemplo, acá que decía reprobado, aquí nos dice aprobado. ¿Por qué? Porque el 82, aunque aquí esté en 17, una de ellas está por encima. Por ejemplo, vamos a buscar una que sí haya aprobado. Por ejemplo, en este caso, en donde aquí reprobó porque este es menor de 60, de 70. Aquí reprobó porque aunque esta está mayor de 21, este está por debajo y como utilizamos aquí la función y, ambos deben estar aprobados para o deben ser verdaderos el resultado de la función para que me diga aquí aprobado. Y acá me dio aprobado, ¿por qué? Porque aunque no cumple con la nota final, cumple con la asistencia. Bien, y ese es el resultado que se anda buscando acá. Por último, tenemos el índice. El índice es este que tenemos acá. Y el índice trae consigo un nuevo concepto, por decirlo así, que es el concepto de la función anidada. Y aquí voy a devolverme al manual, pues entiendo que es bien importante que ustedes dominen esto. Y para dominarlo tienen que ser con el manual. Bien, tienen que ver esa parte acá, las funciones anidadas, en la página 9 del manual de la guía de Excel intermedio. Aquí se detalla esa parte. Aquí trabajamos ya la función sí, la sí lógica, todo esto. Pero la función anidada, ¿qué quiere decir esto? Aquí nosotros trabajamos que nosotros podamos invocar una función dentro de otra. Podemos invocar hasta 7 funciones dentro de otra e ir analizando diferentes resultados. Bien, si se fijan, por ejemplo, en este escenario de la actividad práctica, tenemos que en un índice se va a determinar si el resultado fue una letra A en las calificaciones, si fue una letra B, si fue una letra D o si fue una letra C o D. Bien, todo esto se va a determinar en una única función. Y la única forma de hacerlo es haciendo una función anidada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a abrir aquí un blog de notas porque me gusta trabajarlo primero en un blog de notas. Cuando son funciones así un poquito más complejas, más extensas. Pues si cometo un error, el, el Excel no me la borra y yo puedo hacer ajustes acá. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabajáis? La función sí, lo que nos hace es que nos permite a nosotros yo hacer ese análisis o esa prueba lógica que ya vimos anteriormente. Por lo regular, cuando yo anido, aquí yo puedo invocar, hacer la prueba lógica, ¿no ven? Si es aprobado, que me devuelve ese valor. Y en el valor de si es falso, puedo volver a invocar la función sí y hacer una nueva prueba lógica que va a ser el nuevo cálculo que se va a hacer. Bien. Entonces, por ejemplo, si lo llevo aquí a la vida real, voy a tener esto a mano para ir viendo las instrucciones y voy a tener esta hojita aquí de bloc de notas para ir realizando. Entonces, aquí yo diría, por ejemplo, igual a la función sí, bien, a la función sí, si desean, que es otra herramienta que les puedo dar para que sea de utilidad para ustedes, usted puede aquí hacer. Usted puede tomar esta función sí. Vamos a hacerla aquí mismo. Una función sí sencilla que determine dos valores. Bien. Por ejemplo, igual, función sí, es esta que está acá. La prueba lógica que este valor sea mayor o igual a 90. Si es así, de comillas doble, aprobado. Vamos a decirle aquí que va a ser una A, para así ir acorde a lo que ya estamos haciendo. De lo contrario,
que sea una B. Por ejemplo. Y aquí le digo Z. Bien. Y aquí tengo una A porque este valor está por encima de 90. Pero si yo la arrastro, me voy a dar cuenta que a todos los valores que tenga por debajo de 90, ya sea un 80, ya sea un 50, ya sea un 70, ya sea un 58, a todos me le va a poner una B. ¿Lo ven? Y eso es lo que no queremos. Por eso queremos hacer los índices en base a múltiples, en este caso, múltiples rangos, por decirlo así. Entonces, ya sabemos que esta función trabaja correctamente, por lo menos me da un resultado que va acorde a lo que yo ando buscando. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces cuando estamos trabajando funciones complejas, cometemos errores o de espacio, o de comillas, o de coma, y así, o de puntos, bien, que esos errores a la larga nos dan mucho dolor de cabeza. Entonces yo lo que hago es que lo copio ya una vez que ya yo sé que están funcionales y en base a eso trabajo con la instrucción que me pidieron, que es esta que está aquí. Entonces aquí yo puedo ya pegar esa función y ya yo sé que eso que está ahí trabaja. Bien, entonces puedo copiar inclusive esto que está acá para hacer mi segunda en nivel de profundidad. No copio el igual, pues solamente debo tener un igual delante de la celda, a menos que sea dentro del valor lógico que vaya a evaluar. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, miren, mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Bien. Entonces, aquí ya hago ese análisis, si es mayor o igual a 90. Si es así, positivo, muestra la letra A. Ahora, si es falso, entonces aquí en vez de mostrar la B, por eso copié esos datos para entonces decirle, invócame nuevamente la función sí y valídame ahora si la nota final es mayor o igual a 80. Entonces aquí digo que mayor o igual a 80. Si es así, tú le vas a colocar una B. Bien, una B. En la parte positiva, ¿bien? En la parte si es verdadera. ¿Por qué hicimos eso? Mayor o igual a 80. Pues ustedes dirían, bueno, pero si es mayor o igual a 80 pueden ser 90. No, porque si él llegó hasta aquí, hasta este punto de análisis, y no devolvió la A, ¿es por qué? Porque el valor es mayor o igual a 90. Entonces ya yo no necesito hacer como ser tan enfático o tan detallado, decirle, no, porque ya si yo le estoy diciendo aquí mayor o igual a 80, él está tomando igual en cuenta 81, 82, 83, 84, hasta 89, porque ya aquí anteriormente él analizó el 90. ¿Lo doy a entender? Entonces vamos, borramos acá y volvemos y pegamos. Y aquí entonces vamos con la siguiente. Va a colocar una C si la nota final es mayor o igual a 70. Decimos aquí mayor o igual a 70. Vas a colocar una C. Y miren cómo también la cantidad de paréntesis que van abriendo, 1, 2 y 3, son la misma cantidad de paréntesis que van cerrando. Bien, pues cuando yo pego aquí el resultado de esa función que hice inicialmente que trabajaba, ya él automáticamente aquí los va agregando. Bien, entonces el tercer argumento es una D si la nota final es mayor o igual a 60. Una D si la nota final es mayor o igual a 60. Y de lo contrario, vas a colocar una F. O sea, ya este sería mi último argumento, el cual yo le puedo colocar en el resultado si la prueba lógica es falsa, que me coloque acá una F. Bien, entonces, ya yo sé aquí que si es mayor o igual a 60, está entre 60 y 69, porque ya el 70 lo analizamos aquí y no me colocó una C. Entonces, si no es mayor o igual a 60 y ya todo lo demás se evaluó, entonces es un valor menor y por ende va a tener una F como resultado. Copiamos todo esto y es esto lo que yo voy a colocar acá en la función de Excel. Muy importante, esa primera fórmula que nosotros agregamos aquí, debemos agregarla en la misma celda. Bien, pues si se fijan acá, yo estoy evaluando L13. Si yo hago esa primera función, por ejemplo, acá en L15 o en L16, eh, para que analice L16, que es esta que está acá.
y pego el resultado acá arriba, entonces voy a estar aquí arriba analizando el resultado de acá abajo. Bien, muy importante eso. Entonces, por eso lo tomé aquí arriba. Entonces, aquí pego mi función, miren acá, presiono Enter, y aquí tengo la A, y si hago el doble clic, ya aquí voy a irme dando cuenta que si es mayor de 80 tengo una B, si es un menor de 60 tengo una F, si es mayor o igual a 70 tengo C, y así sucesivamente puedo tener mi resultado. Bien, entonces ese es lo que andamos buscando acá en la práctica lógica de la unidad 3. Bien, si se portan bien, después le copio esta fórmula para que la tengan por ahí. Pero mientras tanto se la voy a compartir en imagen para que así lo vayan viendo. Entonces, vamos a ver, líderes, la segunda asignación. Sería esta, perdón. Esta que está acá. Bien, miren, aquí básicamente lo que tenemos son, vamos a utilizar tres funciones, aprender a utilizar tres funciones acá. Hay una que se llama contar sí, sumar sí y promedio sí. Aquí tenemos una lista de datos que vamos a utilizar y básicamente lo que queremos aquí es identificar dentro de este listado la cantidad de empresas que tienen la cantidad de empresas, la cantidad de registro o de personas por una empresa en específico. Bien, entonces lo determinamos con la función contar sí, en este caso es en una condición. Él nos pide mostrar la cantidad de afiliados por AFP utilizando la función contar sí. Entonces, básicamente, aquí yo podría utilizar la función, que es esta, contar sí, cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. Si le digo aceptar, puedo ver que tienen dos argumentos. El primero es el rango a contar. En este caso sería este rango, que es el nombre. Control Shift, flecha hacia abajo. Y el criterio, que es las veces que él va a contar, aquí debajo, cuando encuentre una de esas palabras. Por ejemplo, si aquí yo estoy buscando Profuturo, entonces él va a venir acá y va a decir, ¿tú eres igual a Profuturo? Sí. En el rango va a venir Profuturo, sí. 1. Profuturo, sí. No. 2. En este caso, 1. Profuturo, sí. Pasa al 2. Va sumando 2. Profuturo, sí. Pasa al 3. Profuturo, sí. 4, 5. Y así sucesivamente va a ir haciendo ese análisis. Pero lo va a ir haciendo en cuestión de segundos. ¿Bien? Entonces, cuando ya mírenlo aquí, donde tiene el resultado. ¿Está bien? Entonces, hay dentro de ese listado, hay 16 que están afiliados a Profuturo. Igual si yo vengo acá, ejecuto nuevamente el mismo rango, pero en este caso vamos a aplicar aquí el criterio de búsqueda íntegra. Aquí me dice que hay 18. Bien. Si fuese sumar sí, en este caso es un poquito más complejo, porque sumar sí tiene como, creo que son tres argumentos. Sumar sí, tiene tres argumentos. Mírenlo acá. Los mismos que vimos anteriormente, uno que es el rango, que es el que se va a buscar. Control Shift hacia abajo, ese es el rango. Otro que es el criterio, que es lo que se va a buscar en el rango pro futuro, ¿verdad? Y otro que es el rango de suma, que es este que está aquí. Cuando me habla total de aportación, yo estoy viendo este que está aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella va a venir en el mismo rango y va a decir, el criterio, ¿eres igual a Profuturo? Sí, va a sumar del rango en la misma fila de Profuturo, 90. ¿Tú eres igual a Profuturo? No, continúo. ¿Tú eres igual a Profuturo? Sí, 90 más 115 son 205.
Y así él va a ir haciendo la sumatoria hasta que me dé el resultado acá. ¿Ven? Repetimos nuevamente. Sumar sí. El rango de datos, que es el que se va a buscar, es el nombre de la celda. El criterio, en ese rango que voy a buscar, que en este caso va a ser íntegra. Y el rango de suma, que es lo que se va a sumar cuando se encuentre el criterio. Bien. Lo mismo pasa con promedio, que es una función igual que sumar sí, tiene igual 3 argumentos, pero lo único que cambia es lo que hace promedio. Bien, en vez de sumar los valores, el promedio lo que te hace es que te lo suma todo y luego te lo divide entre la cantidad sumada. Claro, eso lo hace promedio automáticamente como parte de su trabajo, pero para que sepan cómo funciona. El rango de productos, el criterio a buscar y el rango del promedio, que es la misma de aportación. Bien, aquí tengo mi rango de promedio. Un punto muy importante que deben tomar en cuenta, que se me había pasado, es que, por ejemplo, si aquí yo hago el resultado de contar sí, contar sí, esto es importante que lo vean. Y aquí le digo, bueno, vamos a sumar esto, vamos a contar la cantidad de estas, pero va a ser en base al criterio unión, que es este que está acá. Le digo que sí. Aquí me arrojó como resultado 16. Bien. Y es importante que manejemos la integridad de la data, ¿bien? Porque si se fijan aquí, todos los que son unión tienen la O acentuada. Si yo a una de esas unión le quito la O acentuada y le pongo una O sin acento, voy a darme cuenta que él no va a tomar en cuenta esa palabra sin el acento, pues el valor que yo estoy analizando en la función es este que está acá que tiene la O acentuada. Bien. Entonces, él está viendo aquí como si fuesen dos palabras diferentes. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a hacer este tipo de trabajo, nos aseguremos que los datos a analizar tengan ese estándar de que todos estén de la misma forma. Si es acentuado, todo acentuado. Si es sin acento, todo sin acento. Bien, muy importante esa parte. Líderes, dudas, aclaraciones sobre lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a ver, soy todo oídos. Esa última parte, profesor, hay que ver ese video de nuevo. ¿Cómo fue? Esa parte hay que ver el video de nuevo, porque como que me perdí. En esta de de las 3 funciones o la del sí Sí, anidado y demás. en esa, en esa. Ok, perfecto. Básicamente aquí la diferencia es básicamente aquí la diferencia es la función que estamos utilizando, ¿bien? Que es esta contar sí, son estas que están acá. Y como argumento estamos utilizando los valores que en este caso es el rango. Como tips, así para que puedan ahí como ya sellar ahí el conocimiento. Cada uno de estos argumentos de entrada, aquí debajo le indica cuál es la función. Bien, por ejemplo, si se fijan, yo estoy posicionado en rango, aquí él me dice, es el rango del que se desea contar el número de celdas que no estén en blanco. Bien, entonces, este rango de celda es de donde yo quiero contar los valores. Bien. Si me paso aquí a criterio, entonces aquí me da la definición de criterio. ¿Vieron que cambió? Es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celda deben contarse. O sea, primero yo le pasé el rango y luego ahora le estoy diciendo que en ese rango tú vas cada vez que tú encuentres esta palabra que es íntegra, que es J5, que es esta que está acá. Entonces tú me vas a decir cuántas veces él estuvo esa palabra en ese rango de datos. Así como funciona. Bien, entonces, de todas formas, entiendo que aunque no estábamos grabando desde el inicio, esta parte es vital,
unidad 3, pues entiendo que es la que lleva como más análisis. De todas formas, para la unidad 2, estén atentos, voy a tratar de poner alguna grabación anterior que tenga por ahí guardada para que entonces puedan ver ahí el contenido, aunque también está en los materiales de apoyo de la unidad audiovisual. Pero voy a hacer todo lo posible para colocarle ahí en ese enlace una grabación anterior que haga referencia a la unidad 2. Bien, líderes, a poner mucho ánimo, mucho empeño. Ya pueden ir viendo sus calificaciones de la unidad 1. Estoy evaluando todavía. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Espero verle a la mayoría o a todos, ¿por qué no? En la meta, pues tenemos mucho recorrido todavía. Vemos luego Excel avanzado. Pasen buenas. Hasta el próximo jueves. Bye bye. Bye, profe. Bye.